Está con nosotros el fiscal general del Estado, doctor Galo Chiriboga, quien con su dictamen autorizó al presidente de la primera sala de lo penal de la Corte Nacional levantar la orden de detención preventiva contra el economista Alberto Dajic. Ahora impugna la nulidad del proceso resuelta por el juez. Buenos días, doctor. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. ¿Qué tal, Alfredo? Doctor Chiriboga, usted ha solicitado la revocatoria del auto de nulidad del caso Dajic y expone varios argumentos de orden jurídico y para que la ciudadanía comprenda mejor su argumentación, vamos a ir por partes, porque hay varias etapas y varios argumentos que usted expone en su escrito. Usted en primer lugar alega que ya en 1997 este pedido de nulidad fue negado por la primera sala de lo penal de la Corte Suprema. ¿Cuáles fueron entonces los argumentos de la Corte para esa negativa? ¿Era exactamente el mismo tema? Exactamente el mismo tema, es decir, el fundamento por el cual se solicitaba la nulidad era que requería un antejuicio o una acción prejudicial constitucional, cuando la Constitución de esa época no establecía tal posibilidad. Por lo tanto, cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia de esa época, el doctor Velasco, declaró válido el proceso, un juez inferior jerárquicamente, en este caso el señor doctor Ulloa, que es magistrado de una sala de la Corte Nacional, no podía haber declarado la nulidad del proceso, por un lado. Doctor Chiriboga, pero estábamos refiriendo al 97, o sea, en esa época eran otros jueces antes del doctor Velasco. Sí, pero el proceso es uno solo, ¿no? Yo sé, pero lo que pasa es que este es un argumento que se ha venido presentando desde 1997 hasta la fecha, son 15 años, y usted primeramente señala que eso ya se estableció de entrada por parte del juez Solórzano o por parte de la primera sala de lo penal en ese momento, ¿verdad? Así es. Luego es que viene la nulidad declarada en marzo del 2005 por el entonces presidente de la Corte, Guillermo Castro Dajer, y luego la inexistencia jurídica de lo actuado por Castro Dajer, que lo resuelve en el 2007 el entonces presidente de la Corte, Jaime Velasco, alegando que Castro no tenía competencia. ¿En qué se fundamentó Velasco para declarar la incompetencia de Castro Dajer? Porque el recurso, la nulidad de un proceso solo puede provenir de un recurso jurisdiccional, no de un pedido de las partes. Aquí, en el caso del juez Ulloa y en el caso del doctor, el expresidente de la Corte Suprema, el doctor, bueno, se me fue su nombre en este momento, Castro Dajer, perdón, resolvieron sin recurso, por lo tanto, era una actuación absolutamente fuera de lo previsto en el proceso. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? El problema es el siguiente. El señor juez Ulloa declaró la nulidad, en primer lugar, sin competencia para hacerlo por la razón que ya le he dado. Segundo, sin un procedimiento que lo prevea. Lo que esperábamos las partes era que dicte sentencia absolutoria o condenatoria, lo que él considerara pertinente. Sin embargo, sin recurso, sin haber un recurso de nulidad, él resuelve la nulidad del caso. Por lo tanto, actuó, en opinión de la Fiscalía, fuera del marco constitucional y legal. Y por lo tanto, cuando vi que no resolvía el pedido de revocatoria, he solicitado la recusación. El juez y la sala ha sido recusada el día de ayer y por lo tanto ese proceso está en este momento parado hasta que la Corte, cuando se instale la nueva Corte, pueda resolver el pedido de revocatoria. Por lo tanto, quisiera advertirle al país que tenga absoluta claridad sobre esto. No es que el recurso de nulidad dispuesto por el señor doctor Ulloa está ejecutoriado, ni mucho menos. Esa providencia no está ejecutoriada, el juicio está suspendido y la decisión tomada por el señor doctor Ulloa está suspendida hasta que sea analizada por la nueva Corte. ¿Pero por qué por la nueva Corte? Usted lo recusa al doctor Ulloa, pero ¿cuál es la causal de recusación? Porque la causal de... Sí. Sí, por favor, ¿cuál es la causal de recusación? La causal de recusación está prevista en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, que establece que los jueces deben someterse a las disposiciones constitucionales y procesales. Cuando es inadmisible, Alfredo, de que cuando estábamos esperando una sentencia, el juez salga sin recurso
a resolver un tema de nulidad que además no lo podía hacer. Ahora, pero él resuelve el tema de la nulidad por un escrito que presentó el economista Dajic hace pocos meses. Usted lo ha dicho muy bien. Y ahí es que toma la decisión. Claro. Entonces, ahora, usted impugna eso, usted lo recusa, pero el juez Ulloa aparentemente anoche ya habría respondido su impugnación. Porque hoy día terminan sus funciones. No podía resolverlo anoche porque él fue recusado a las 10:10 de la mañana del día de ayer, y yo puse personal de la Fiscalía para que revise qué actos procesales estaban en el proceso. Y desde el momento, desde las 10:10 de la mañana del día de ayer que presenté la recusación, el juez ni la sala podía tomar ningún acto jurisdiccional. Y evidentemente no lo tomaron porque tuve la precaución de poner un personal de la Fiscalía para que revise el desarrollo del proceso. Bueno, pero el personal estaba revisando el desarrollo del proceso, pero eso no impedía que el juez dicte una providencia. No podía actuar, no, perdóneme Alfredo, no podía actuar. El momento de que está recusado no puede actuar un juez, y si lo hizo tendrá que asumir sus responsabilidades. Ahora, su criterio jurídico es entonces que el juicio debe continuar con la comparecencia del economista Dajic, así como ocurrió con el juicio contra el economista Jorge Gallardo, sin orden de detención preventiva. Eso es exactamente lo que usted dictaminó y lo que usted señala. Le vuelvo a insistir, Alfredo, y quisiera a través de usted que el país, lo que busca, en este caso el sistema judicial, es que la gente pueda hacer valer sus derechos en juicio, sus pruebas de descargo, así como la Fiscalía presentar sus pruebas de cargo, y que los jueces lo resuelvan, lo que los jueces estimen conveniente. Pero esta salida fue una salida absolutamente impensada e absolutamente ilegal. El país requiere que en el caso del señor Alberto Dajic, los jueces determinen lo que tengan que determinar en función de lo que existe en el proceso, nada más. Precisamente antes de la declaratoria de nulidad del doctor Ulloa, usted solicitó dentro del proceso que el economista Dajic justifique ciertos gastos. Y él aquí en contacto directo señaló lo siguiente al respecto, veamos. Cuando en la asamblea de Montecristi se trató de conseguir una amnistía, se preparó una documentación abundante, y en ese momento la asamblea, para ver si daba o no trámite, pidió a la Contraloría un informe respecto a la situación, y el informe de 7 de mayo del 2008 del Contralor Poli, ya no de Fayduti, dice: revisados los registros y el archivo existentes en la unidad, se informa que no se han determinado presunciones o indicios de responsabilidad penal en contra de los señores Alberto Dajic Garzosa y Gladys Isabel Merchán, Juan Mario Crespo Burgos, como consecuencias de acciones de control ejecutadas por la Contraloría General del Estado. Aquí está el informe pericial, y eso no lo dice, encargado por el propio presidente de la Corte. Lo que pasa es que, como tanto el fiscal cuanto el presidente de la Corte, a través de estas falsedades, fueron formando una imagen, yo no voy a esperar que el actual fiscal se haya leído las 6.000 y más hojas que tiene el juicio. Seguramente tomó lo que el fiscal anterior había dicho. ¿Cuál es su comentario al respecto, doctor? A ver, en primer lugar, cuando presentaron esos documentos a que hace referencia el señor economista Dajic, fue para, como él mismo lo dice, para un pedido de amnistía ante la Asamblea Nacional. Segundo, el señor Dajic tiene que conocer que la Fiscalía no es una persona, la Fiscalía es una institución que tiene una memoria histórica y que es un proceso que lleva 16 años en donde están todas las pruebas de descargo y las pruebas de cargo. Esas pruebas de descargo y de descargo tienen que ser analizadas por los jueces, pero no puede un juez decir, como sostiene el economista Dajic, de que porque hay una certificación de la Contraloría diciendo que no hay responsabilidad penal en esos actos, el caso es nulo. No, esa prueba, si es que está presentada en el proceso dentro del tiempo legal, es lo que tiene que analizar el juez. Nada más. Es decir, aquí no podía salirse por la tangente, saltarse a la barrera para no resolver el caso. El punto estaba: señores, hay unas pruebas de cargo que fue presentada por las fiscalías durante 16 años y
hay unas pruebas de descargo que también han sido presentadas por la defensa. Eso es lo que tiene que resolver el juez, nada más. Está claro su argumento, doctor. Hoy expiran las funciones del juez Ulloa y se posesionan a la nueva Corte. Entonces, es el presidente de la primera sala de lo penal de esta Corte quien debe resolver su solicitud. Y si no resuelve nada, ¿qué ocurre? ¿La nulidad quedaría nada? ¿Qué pasaría? No, tendría que ser nuevamente la sala. Entiendo que esta noche se posesionan los nuevos magistrados, se reunirán mañana, establecerán quiénes van a las respectivas salas de lo penal, que son 2 como usted conoce, y supongo yo que incluso habrá un resorteo de causas. Por lo tanto, tenemos que esperar todos estos procesos burocráticos y legales para que la sala, nuevamente la sala que ha estado conociendo el caso, pueda resolver mi pedido de revocatoria. Mientras tanto, la situación está en el punto jurídico de una sala recusada que no tiene capacidad legal para ejecutar, porque la resolución que tomaron está impugnada por la recusación. Doctor Chiriboga, finalmente, en otro tema, pero esto es una inquietud. ¿Por qué se ha abierto una indagación previa contra los veedores de los contratos de Fabricio Correa? ¿Cuál es el supuesto ilícito que habrían cometido? No es que se ha abierto una indagación previa para los veedores. Hay una indagación previa sobre los temas del señor Fabricio Correa, en donde la opinión, las versiones de los veedores son importantes para el caso. Es simplemente eso. O sea, esa es la precisión. No es contra ellos, es simplemente todo el proceso. No. Es decir, es igual que en un caso llamamos a los policías por el tema de los hermanos Restrepo, son versiones que necesita la Fiscalía, no es que los estamos imputando por nada. Doctor Chiriboga, gracias por su participación en Contacto Directo.